mejor detalle en la imagen, Permítame. que cuando son mucho más amplios los cortes. Ok. Ok, vamos a obtener cortes mucho más finos y por ende íbamos a tener un mejor detalle en la imagen, sí. Y también, ¿qué pasaba? Lo negativo de trabajar con cortes muy pequeñitos o muy finos, ¿cuál iba a ser el problema? Ocasiona mucho más ruido. Correcto, había mucho más ruido. Ok, permítame un ratito, pasa algo con mi computadora ahí que no quiere. Ok, ahora sí. Bueno, decíamos que con cortes mucho más finos iba, correcto, como lo dijo ahí la compañera, iba a tener mejor detalle de imagen y también más ruido, eh, como desventaja, ¿verdad? El ruido. Hablábamos de que hay dos tipos de tomógrafos, ¿sí? Hablamos de la tomografía helicoidal con un solo detector y de una tomografía helicoidal multidetector, es decir, que tenían acá más de un detector, ¿sí? Cuando hablamos que estamos trabajando con una tomografía de un solo detector, vamos a ver que nuestro haz, nuestro espesor de este haz, decíamos también en clases anteriores, iba a ser según el espesor de corte, ¿sí? Según el espesor de corte que yo iba a colocar en mi estudio a realizar, ¿sí? Cuando teníamos entonces un tomógrafo que se trabaja con tomografía helicoidal, pero no multicorte, este espesor del haz nominal iba a ser definido, ¿por qué? Por el espesor de corte, en este caso, pues, de este único detector. Y cuando hablamos de una tomografía multidetector o con multicorte, ¿sí? Es decir, vamos a observar aquí en la imagen, vamos a ir planteándolo, ¿sí? ¿Cuántos detectores tenemos en este caso? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 8 acá, entonces tenemos que en esta imagen hay 16 detectores, ¿sí? Significa que es un tomógrafo que trabaja con multicorte o multidetector. Tiene 16 detectores. Por eso vemos que el espesor del haz va a ser mayor, ¿sí? Es mucho mayor, ya que abarca toda esta cantidad de detectores. En este caso, 16 detectores. Ok, ahora, como ese espesor aumenta, digamos que aquí, ¿cuántos cortes? Vamos a ver, esta para que se ganen los puntos. ¿Cuántos cortes voy a obtener aquí en un solo giro de mi tubo de rayos X? ¿Cuántas imágenes? 16. Ok, 16. Ok, vamos bien. 16. Vamos a ver, nombres, 16. Andrea. No le escuché, disculpe. Catherine. Ok, Catherine, vamos a tener 16. ¿Quién más dijo algo? ¿Alguien más dijo 16? Yo también, Andrea. Dos personas más dijeron ahí. Andrea y ¿quién más dijo? Erika. Ok, listo. Ahí está. Por ende se va a tener 16. Ok, hablamos que cada detector ahí pequeñito va a tener un espesor, ¿sí? Va a tener un espesor, lo cual va a ser importante a la hora de definir el espesor de corte. ¿Sí? Yo puedo tomar con este multidetector, con este equipo de multidetector, yo puedo tomar cortes, espesores de cortes o imágenes muy finas o imágenes ya mucho más gruesas. Y la ventaja de esto es que la tomografía multidetector nos permite a nosotros cambiar este espesor después de haber adquirido nuestra imagen.
¿sí? Por ejemplo, vamos a hacerlo en un ejemplo. Por ejemplo, aquí trabajamos con los mismos. Trabajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 detectores. ¿Sí? Y 8 detectores del otro lado. Entonces tenemos 16 detectores. ¿Sí? Mi espesor de corte, el mínimo que yo puedo trabajar con un espesor de corte, va a ser definido por este numerito que va a aparecer aquí de cada detector, que en este caso es 0.625. ¿Sí? Yo puedo trabajar mi imagen ahí con cortes muy finitos, pero lo mínimo que va a llegar es a 0.625. Y mi espesor de cada detector tendría, por ejemplo, 0.02, como una hipótesis, 0.02. ¿Qué tan finito va a ser mi espesor de corte? ¿Sí? Lo mínimo que yo puedo ponerle del espesor ahí en ese estudio va a ser lógicamente ese 0.02 que va a valer cada detector individualmente. Y en esta imagen podemos obtener 16 cortes con un espesor de ¿cuánto? De 0.625. Ahora, si yo no quiero esto y quiero minorar el número de imágenes que voy a obtener, el número de cortes, yo lo que voy a hacer es a tomar 2 detectores. Voy a decir que quiero que mi equipo trabaje aumentando el espesor, es decir, voy a tomar 2 detectores, así. Miren, tomo 2, cada 2 detectores, cada 2 detectores, cada 2 detectores, cada 2 detectores, cada 2, cada 2, cada 2, cada 2, ¿sí? Perdón ahí, esta última. Ok. Como estoy trabajando cada 2 detectores, yo ¿cuántos cortes voy a obtener? Voy a obtener un corte, 2, 3, 4, 8 cortes, correcto. Puedo obtener 8 cortes. ¿Por qué obtuve 8 cortes? Porque como estoy trabajando, aumenté mi espesor sí, pero con la finalidad de ¿qué? De disminuir la cantidad de imágenes, con la finalidad de disminuir la cantidad de cortes, ¿sí? Lo único que voy a hacer yo es, si ese valía 0.625, lo voy a duplicar y me va a valer, mi espesor va a ser de 1.25 ahora. Y la cantidad de cortes va a disminuir, ¿sí? Si al principio trabajé con 16, yo al aumentar o al doblar mi espesor, voy a dividir, ¿sí? Voy a dividir en dos mi número de cortes. Por ejemplo, aquí, vamos a ver. Dice que en este equipo tiene 16 detectores. Cada uno de esos tiene 0.625. Pero yo voy a ampliar mi espesor de corte. Yo voy a ampliar mi espesor de corte y quiero trabajar cada 4 detectores. Voy a tomar 1, 2, 3, 4. Cada 4. Aquí, 1, 2, 3, 4. Aquí, 1, 2, 3, 4. Aquí. Cada 4. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si sé que cada uno de esos detectores pequeñitos vale 0.625, los voy a multiplicar 4 veces. ¿Y qué es? ¿Qué voy a obtener? 2.50 milímetros del espesor de corte. Con esto, ¿cuántas imágenes o cuántos cortes voy a obtener? 4 cortes. Sí, correcto. 4 cortes. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Se pueden dar cuenta que lo único lo interesante de esto es, si yo aumento mi espesor, yo voy a disminuir la cantidad de cortes. ¿Sí? Si yo disminuyo mi espesor, yo voy a aumentar la cantidad de cortes. Por eso les decía que era básicamente lo mismo que ya habíamos visto en temas anteriores. Aquí poniéndoselos un poquito diferentes, planteándoles aquí con esta imagen. Todos estos detectores que van desde aquí
a esta zona, va a ver que hay 64 detectores. ¿Sí? Este equipo Toshiba trabaja con 64 detectores. Cada detector de estos, cada cosito de estos pequeñitos que observamos aquí, cada uno de estos va a medir 0.5. ¿Sí? Por ende, planteándolo así, con 64 cortes y el tubo al girar con ese espesor de 0.5 milímetros, ¿cuántos cortes voy a obtener? Los mismos 64. ¿Sí? Quedaría así abreviado. Digamos que esto es como solo como para que ustedes lo entiendan igual. Básicamente que reduzco mi espesor, aumento la cantidad de imagen. Aumento mi espesor y ocurre lo contrario. ¿Sí? Con 32 cortes, significa que yo trabajé o dupliqué con 2 secciones por cada corte. 2 detectores por cada corte. Perdón, 2 detectores por cada corte. ¿Sí? Entonces significa que hay 32 cortes trabajados cada uno de esos cortes con milímetros. ¿Sí? Si yo quiero aumentar mi espesor a 2 milímetros, significa que en ese de 32 ya no va a ser 32, sino que va a ser la mitad. ¿Sí? La mitad de 32 es 16. ¿Sí? Entonces mi equipo trabajó con 16 detectores y un espesor de corte de 2 milímetros. Ahora, si yo no lo quiero solo con 2 milímetros, sino que yo quiero que trabaje allí con más detectores, lo duplico, voy a trabajar con un espesor de corte de 4. Este 16, como aumenté, ven que es el doble, 2 y acá 4 milímetros. ¿Qué va a pasar aquí? Se va a reducir este número de cortes a la mitad. La mitad de 16 cortes serían 8 cortes. Y el doble de 2 milímetros sería 4 milímetros. Por ende, abreviado el ejercicio, básicamente, quedaría así. 8 cortes, trabajó este equipo con 8 cortes por cada rotación del tubo que dio con 4 milímetros de espesor. Sí, básicamente es eso. Si yo aumento mi espesor, reduzco la cantidad de imágenes o la cantidad de cortes. ¿Sí? Si yo hago mucho más pequeñito, más fino mi espesor, voy a tener mayor número de cortes. Entonces, vamos a ver, para los puntos igual aquí. ¿Qué decíamos nuevamente? El espesor de corte influye en el grado de detalle de la imagen. Sí. Ok. Primero, lo bueno es que me brinda otra persona de las que no haya contestado, de las que tengan allí menos participación. Mayor detalle. Permítanme. Vamos a escribirlo. Cortes. Perdón. Vamos a hacerlo más rápido. Ok. Tenemos cortes más pequeñitos. ¿Quién me dijo ahí? ¿Qué pasaba? Vamos a ver mayor detalle. Mayor detalle dice. ¿Quién dice esto? Diana. Diana. Ahora, por ende, cortes más grandes significa, ¿qué significa? Diana. Vamos a perder más información en la imagen. Significa menor detalle. ¿Sí? Ok, ahora. Y ese detalle
ese detalle que nos va a brindar o va allí también va a estar afectado por otro punto, ¿sí? Otro punto, cortes más pequeños, si hubiera un problema. ¿Cuál es el problema? Miro la imagen. ¿Cuál es el problema? Un poco más de ruido. Cortes más pequeños, trabaja con ruido. Y por ende, cortes más grandes, trabaja con, ¿quién está hablando ahí? Vamos a poner Con menos ruido. okay, ruido. Okay, Mike. Con menos ruido. Ahí. Sí. Ahora, ok, ahora, viendo las imágenes, vamos a tener lo mismo, vamos a poder visualizar lo mismo que nosotros estamos explicando, ¿sí? ¿Qué observamos aquí? Corte finito, nos brinda mucho mayor detalle, ¿sí? Pero nos genera más ruido. Corte más grueso o más grande nos genera menor detalle y nos genera menos ruido, ¿sí? Lo mismo que les explicaba aquí. ¿Alguien me acuerda qué les explicaba aquí sobre qué estábamos hablando en este corte de tomografía? Que primero que me responda qué corte de tomografía es y que me recuerde que estábamos hablando sobre qué hacíamos alusión en estas imágenes, qué se diferenciaba más y qué menos. Es un corte axial. Ajá, vamos Iván, sígala, es un corte axial y estábamos hablando o hacemos referencia a qué parte del cerebro. Eso no me acuerdo. ¿Qué hablábamos? ¿Sobre la qué? Sobre dos partes importantes del cerebro ahí, sobre la materia gris y sobre la materia blanca. Decíamos que en corte de 8, que pese a que es mayor, en corte de 8, que pese a que es mayor que de 2, que se supone que el de 2 me va a brindar mucho más detalle, yo con este de aquí voy a poder distinguir un poquito más entre lo que es estas dos sustancias de la materia cerebral. Y lógicamente aquí vamos a ver en el de 2 milímetros mucho ruido y en el otro vemos una imagen sin ese artefacto. Sin ese artefacto, ok. Vamos a ver, Iván. Acá, ¿qué tenemos? Un corte de qué puede ser. ¿De qué región anatómica? Iván, para que se gane el punto, porque axial sí estaba fácil, pero ¿de qué nivel más o menos es esto? Tórax. ¿Tórax qué? Puede ser de tórax, sí, puede ser de tórax, porque aquí alcanzo a diferenciar algo de tórax. Pero, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿De qué también puede ser esto? Parece más como de abdomen. Correcto, correcto. Yo puedo decir que es de tórax, sí. Es una de mis últimas imágenes de tórax, digamos, ¿sí? De mi estudio de tórax, porque alcanzo a diferenciar parte de pulmón. Pero, si lo veo así, también lo puedo definir como que es más de abdomen. Uno de mis primeros cortes de abdomen. ¿Sí? Porque veo mucho más la región del hígado, del vaso, del estómago. Entonces, de esas dos maneras. Ok, listo, vamos a ver, listo, Iván. ¿Quién me dijo ahí de abdomen? Gloria. Gloria. Okay. Ok, aquí vamos a ver nuevamente lo que sucede. ¿Sí? Espesor de corte fino de 3 milímetros. Vemos allí que está relativamente considerable, una buena imagen, sin mucho ruido. Cuando trabajamos con 1.25, miren, observo, ¿cómo se llama este tipo de artefacto? Se llama artefacto de
De ruido, sí, pero ¿qué es lo que yo voy a observar? ¿Cómo se observa? Es decir, se observan bandas lineales, se observan imágenes hiperecogénicas, perdón, hiperdensas de sentido longitudinal, transversal, se observa como una hiperdensidad. ¿Qué observo? Observo aquí una imagen Granulada. correcto, granulada, ¿sí? Una imagen granulosa. ¿Sí? Observo una imagen granulosa, lo que me indica a mí que esto es simplemente el artefacto de ruido. Ok. El día de mañana estaremos viendo ahí la parte de los artefactos. ¿Sí? Y como ustedes dirán, bueno, entonces no me conviene utilizar corte fino, porque el espesor de corte fino, porque total va a tener mucho ruido y mi resolución espacial, por ende, va a ser baja. Sí, quizá, pero va a depender ahí del estudio. Digamos que si viene un paciente un paciente para un estudio de tomografía normal, ambulatorio, ¿sí? Yo voy a preferir trabajar con un espesor de corte de 10. ¿Por qué hago esto? ¿Sí? Y de paso, si tengo la configuración del PIT, yo voy a trabajar con cortes de 10 o de 5 y voy a aumentar mi PIT, porque mi finalidad es, como es algo no tan preciso, buscamos algo no tan diagnóstico, digámoslo así, yo voy a aumentar mi PIT para irradiarlo menos, quizás voy a obtener mayor ruido en este punto, pero el número de cortes va a ser menor, y por ende a la vez lo voy a estar irradiando menos. Entonces, va a depender mucho del tipo de estudio, de lo que necesitamos buscar o de lo que necesitamos encontrar, de lo que estamos diagnosticando, de lo que queremos confirmar o descartar. Vemos aquí que esto es un ejercicio realizado. Esto de aquí es un fantoma, que es como que como algo que utilizan para calibrar los estudios de tomografía, los tomógrafos. ¿Sí? Vemos aquí trabajado con 0.5, con 1 milímetro, con 2.5, con 5 milímetros y con 10 milímetros. ¿Sí? Observen la calidad de imagen. Obviamente yo digo que tiene mayor detalle esta de aquí de 0.5, quizás la de 1, pero hay ruido, se ve granulosa, hay ruido, lo cual no ocurre con una de 5, lo cual no ocurre con una de 10. Si comparamos esta de 0.5 con 2.5, lógicamente, esta de 0.5 sigue teniendo mayor ruido. ¿Sí? Entonces vamos a ir a ver la diferencia que existe, sobre todo en el ruido. Y como les digo, esto es enfocándose más, quizás en lo negativo de trabajar con espesores de corte demasiado finos. Sí, que lo negativo sería que hay mucho ruido en nuestra imagen obtenida. Básicamente sucede esto, ¿sí? Como trabajamos con menos cantidad de detectores, al querer utilizar un espesor de corte mucho más finito, mucho más pequeño, ¿sí? Según lo que estábamos viendo ahí, según los detectores, voy a obtener esta imagen y vamos a ver cómo la señal ruido, ¿sí? Va a ser totalmente mayor a la señal de la imagen. Mientras que cuando nosotros utilizamos mayor número de detectores, ¿sí? Por ejemplo, en este caso utilizamos 2, mayor número de detectores, todos esos rayos X provenientes del tubo, que pasan por el paciente posteriormente y llegan aquí, ¿sí? Como que se van a dispersar, van a tener allí como que mayor facilidad para dispersarse por estos 2 detectores, porque no llegan directamente solo a uno, llegan a 2. ¿Sí? Como que va a haber un equilibrio, ¿sí? Va a haber un equilibrio y por ende según los rayos X que llegan a esta zona van a emitir un ruido mucho menor y una señal de imagen mucho mejor. ¿Sí?
como les decía, en tomografía no multicorte, tenemos quizás la desventaja de que nosotros tenemos que trabajar sí o sí con los siguientes parámetros. Durante o antes de hacer el proceso de adquisición de imagen, que vamos a establecer los valores de KBP, de MAS, el tiempo de colimación y pitch más espesor de corte. Con equipos de tomografía, recuerden, con equipos de tomografía no multicorte, nosotros tenemos que trabajar este espesor de corte antes del proceso de adquisición o durante el proceso de adquisición, ¿sí? Lo cual no ocurre con tomografía multicorte. Con tomografía multicorte nosotros tenemos el plus de poder trabajar ese espesor de corte o de poder modificarlo ya en la parte de reconstrucción de la imagen. ¿Sí? Entonces, de pronto, si en una prueba sale ahí una pregunta así, con tomografía escriba verdadero o falso. Con tomografía multicorte voy a poder trabajar mi espesor de corte en la parte de reconstrucción. ¿Verdadero o falso? Verdadera. Verdadero. No multicorte. No multicorte. Ah, en la no multicorte es falsa. Falsa. Sí, no Falsa. multicorte. Ok, no multicorte es falso porque siempre se lo va a trabajar antes de llegar a ese proceso de reconstrucción. ¿Sí? Y cuando trabajamos con tomografía multicorte, vemos que el espesor sí va a poder ser modificado. Ok, chicos. Bueno, entonces, Melania acaba de entrar, ¿verdad? Ahí le voy a poner en la lista. Y les iba a comentar también que, bueno, los chicos de las dos hicieron una pregunta de que con respecto al examen, con respecto a la prueba, de que si iba a ser descrita directamente por el licenciado o hecha por mí. Entonces, lo que yo les ponía de ejemplo era lo siguiente, que el licenciado iba a considerar mis preguntas y posiblemente elija varias o las elija todas. Y básicamente mis preguntas son muy similares, creo yo, a las de él. Entonces, para que tengan la idea, se va a trabajar así. ¿Sí? En este caso, vamos a ver, dice, elija la correcta. En una tomografía se trabaja con un pitch de 1.5. ¿Qué sucede? Opción A, mi imagen pierde resolución espacial y hay muchos espacios sin analizar. Opción B, mi imagen tiene mucha resolución espacial, no hay espaciamiento entre corte y corte. Opción C, mi imagen pierde resolución espacial y hay solapamiento de imagen. Y opción D, ninguna es correcta. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? Lógicamente no creo que vaya a haber dibujito ahí, ¿verdad? Este dibujito lo puse como para que se familiarice. Ok, Michael creo que dijo que la A. ¿Alguien más? La A. Ah, Ok, que me olvidé borrar el dibujito, la verdad. Ok, bueno, entonces sí, la respuesta correcta es la A, porque yo me voy a acordar de mi dibujito que hemos visto y lógicamente van a haber espacios. Por ende, la opción B, que dice no hay espaciamiento entre corte y corte, no es correcta. Y hay solapamiento, tampoco es correcta, porque vemos que hay bastante distancia entre cortes, entonces es imposible que haya solapamiento. La opción D, perdón, ninguna es correcta, vamos a analizar la última para ver si se descarta o esa es. Y dice, muchos espacios sin analizar. ¿Sí? Como yo aumenté mi pitch de 1.5, dejo varias zonas allí anatómicas sin estudiar. Y recuerden que cuando yo aumento mi pitch de 1.5, va a haber mayor ruido.
por ende se pierde la resolución espacial. ¿Sí? Entonces, eso con respecto al examen o a las preguntas que vayan a salir, son básicamente así. Y creo que se parecen a la de él. Entonces, ahí estamos, básicamente eso. El día de mañana, como les digo, vamos a trabajar con esas 4 imágenes. Me gustaría que no falten porque así creo que van a ir bastante preguntas de las que yo les he realizado, de las que yo les he mandado al licenciado. Entonces, para que no falten y podamos trabajarlas juntos. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, ya podemos salir de la clase. Buenas noches. Ok, buenas noches. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Bueno, alguien de pronto que se quiera ganar un punto de asistencia, de participación también, para hacerle otra pregunta rápida. Dígala a ver, Liz. Pero usted ya participó, Mike. Con la clase de hoy usted ya participó. Me refiero al resto que no tenemos participación el día de hoy. Carmen, usted, Carmen. Diana. Hola. No sé. Díganle, Liz, a ver si la sabemos, pues la respondemos. Ok. Vamos a ver, vamos a hacerlo así, tipo pregunta como para examen. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo aquí. Elija siempre la respuesta correcta con un kit, con un profesor de corte. Tengo imagen de resolución espacial. Ay, imagen. Espacial. No hay imagen, pierde imagen, pierde detalle, y la de en este caso imagen, pierde detalle. La CELI, ¿Quién es? Carmen. ¿Quién está hablando ahorita? perdón, la D, Perdón, espere. ¿Quién está? Vamos a ver. ¿Quién me dijo la C? La C me dijo. ¿Quién me dijo la C? la B, ¿Quién me dijo la B? ¿Quién me dijo la B? Vamos a ver. La B. Diana. La B dice Diana. Ajá. ¿Qué más? Es la D. La C. Vamos a ver. Diana, la B. ¿Alguien que apoya a Diana ahí? ¿Qué más? ¿Se ve? Rapidito, rapidito. Lick, que no es la A. Espéreme. ¿Alguien más que quiera apoyar a Diana ahí con la B? 1, 2, 3. La B, Carmen. Carmen. Vamos a ver. Alguien me dijo la C. ¿Quién dice la C? ¿Quién me dijo la C? Yoli. Yacel. Yacel. ¿Quién más dice que la C? ¿Quién más dice que la C? Nadie más. Bueno.
¿Quién dice que la A? Yo. Nombre ahí que no. Franklin. Ok, Franklin dice que la A. ¿Alguien más que quiera apoyar a Franklin ahí? ¿Nadie? Bueno, ¿quién dice que la D? Andrea. Andrea. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok. Ok, vamos a ver. Vamos a debatir rapidito esta pregunta. Tenemos 4 minutos todavía para terminar la clase. ¿Sí? Elija la correcta. En una tomografía se trabaja con un espesor de corte pequeño. ¿Sí? Obtengo lo siguiente. Mi imagen pierde resolución espacial y hay mucho ruido. Ajá, tenemos esa. La opción B, mi imagen tiene buena resolución espacial y no hay ruido. Opción C, mi imagen pierde detalle y hay poco ruido. Y opción D, mi imagen no pierde detalle y hay mucho ruido. Ok, vamos primero con la opción B. Dice Diana y Carlos, ¿por qué sugieren que mi imagen tiene buena resolución espacial y no hay ruido? Hay una mejor calidad de la imagen. Pero no hay ruido. Lo acabamos de ver con cortes, con espesor de cortes mucho más pequeños. ¿Qué decíamos? Miren el ruido. Compare el ruido de 0.5 con el ruido del 10, de 10 milímetros. ¿Sí? Entonces, esta de aquí no está correcta. ¿Sí? Porque va a haber mucho ruido. En cortes, con espesores de cortes mucho más pequeños, se va a trabajar con más ruido. ¿Sí? Ahora, hasta ahí por ese lado. Ok. Diana y Carmen, entonces vamos a ver ahí. Ya está. Yacel dice que la sé. Vamos a ver, Yacel, ¿por qué la sé? Porque o sea, el corte es más pequeño, entonces, o sea, como les... Ay, es que no hay ni cómo explicarle, pero yo sé que es esa. Ok, mire, Yacel, no está lo correcto tampoco. ¿Por qué? Sí, ¿Hay poco ruido? ¿Hay poco ruido? Correcto. Sí, hay poco ruido. Correcto, hay poco ruido. Ujú. ¿Hay poco ruido con espesor de corte pequeño? ¿Hay poco ruido? No hay poco ruido. Hay mucho ruido, ¿sí? Hay mucho ruido. Entonces, aquí usted me dice que hay poco ruido. Entonces, no. Con espesor de cortes mucho pequeño, el ruido aumenta. Y aparte, recordemos, mi imagen pierde detalle. Se supone que yo hago cortes mucho más pequeñitos. Por ejemplo, si yo hago cortes mucho más pequeñitos, mucho más finos. Miren aquí. Yo hago cortes mucho más pequeñitos. ¿Por qué? Porque así gano detalle en la imagen. ¿Sí? Así gano yo detalle en la imagen. Los hago más finitos para obtener más detalle. Entonces, ¿hay poco ruido? No hay poco ruido. Hay bastante ruido. ¿Mi imagen pierde detalle? No, mi imagen gana detalle. ¿Sí? Ok, la opción A de Franklin dice, mi imagen pierde resolución espacial y hay mucho ruido. Vamos a subrayar esta, mi imagen pierde resolución espacial y hay mucho ruido. Vamos a ver. Hay mucho ruido, sí, está no correcto, está así. Hay mucho ruido y mi imagen pierde resolución espacial. Yo hago cortes mucho más pequeñitos para obtener detalle, pero por el ruido, debido al ruido, hay pérdida de la resolución espacial.
esta es correcta. Sí, ya, bien Franklin ahí. No me fijé, la verdad, que como lo hice rápidamente, no me fijé que puse 2 correctas. Pero bueno, ahí estamos. Y la imagen D dice, mi imagen no pierde detalle. Correcto, mi imagen no pierde detalle. Yo más bien gano detalle. Mi imagen gana detalle, no se pierde detalle porque lo gano y hay mucho ruido, que es básicamente también correcto. Entonces, estamos aquí, Andrea y Franklin, ahí está el punto de hoy. Una pregunta. Si Dígame. hay mucho ruido, entonces vamos a perder detalle o no. Porque creo que me confundí. Ok, mire, lo que pasa es con la resolución espacial. Creo que se confunden con eso, con la resolución espacial. La resolución espacial se va a perder cuando yo aumento, vamos a aplicárselo aquí en la imagen. Okay, creo que aquí es donde se equivocan de pronto. Como les digo, vamos a ponerle esta imagen aquí. Voy a dejar de grabar porque ya estamos llegando a la última parte. Voy a dejar de grabar un ratito. Permítame.